en la frontera con México. ¿Contra quién es ese muro? Entonces, tanto que se habló del muro de Berlín como signo de ignominia, y ese muro que está en México es como 4 veces más alto que el muro de Berlín, y nadie dice nada. Y el muro vergonzante que ha hecho Israel ahí con los palestinos, y nadie dice nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestro sentido de la humanidad? ¿O es que porque el poderoso todo lo puede, entonces nosotros aceptamos? Entonces significa que seguimos con una conciencia de nuestra minusvalía tan aguda como la que se crea durante la colonia, que nos hicieron creer que éramos subhumanos y por tanto había que rendirle pleitesía a los que sí eran verdaderamente humanos. Que los imperios siempre actúan de la misma manera. Ese es el mensaje del imperio. Tú no sabes, tú no conoces, tú no sirves, lo que tú piensas no es útil, nosotros sí sabemos y tú tienes que hacer lo que nosotros sabemos, decimos que tienes que pensar. Y tu futuro va a ser el que nosotros diseñemos. Perdona que me haya extendido, pero bueno, me emocionó con esta pregunta. Ahora, preguntas también por la alternancia y que viene después de Chávez. Todo eso forma parte de la misma respuesta. Estamos desarrollando un proyecto político emancipador en Venezuela. En Estados Unidos alternancia, pero alternancia de partido, alternancia de individuos, no hay alternancia de proyecto. En Estados Unidos hay un solo proyecto. Y en Venezuela durante 40 años hubo un solo proyecto que solo alternaban Acción Democrática y COPEI, que además negociaban. Si yo gano la presidencia de la República, tú eres el presidente del Congreso. Y cuando tú ganes la presidencia de la República, yo soy el presidente del Congreso. Y si son 200 jueces, 50 para ti, 50 para mí. Y si hay 20 ministros, 14 para mí, porque yo gané la presidencia y te dejo 6 a ti. Eso es alternancia. Eso no es alternancia. Eso es simplemente confabulación, eso es connivencia, eso es asociación hasta mafiosa, para mantener un mismo orden de cosas. ¿Qué viene después de Chávez? El pueblo venezolano decidirá. ¿Qué viene después de Chávez? Es el pueblo en Venezuela quien decide. Allá no solamente elegimos, nosotros, la nueva constitución incluye también la revocatoria del mandato. El pueblo tiene el derecho de elegir, pero también tiene el derecho de revocar mandatos. Y todo se hace, y está más que demostrado, y todo se ha hecho a través de elecciones. 15 elecciones hemos hecho en 11 años. En 11 años. El proyecto bolivariano ha perdido una, la de la reforma de la Constitución. De resto, el pueblo le sigue dando la confianza a ese proyecto bolivariano. ¿Y por qué se lo da? Porque se siente partícipe de ese proyecto, porque está siendo protagonista de su proyecto. No está votando por Chávez, está votando por sí mismo, está votando por la educación gratuita, está votando porque sus hijos pueden ahora estar en la escuela y recibir 3 comidas diarias, está votando por un sistema de salud que le cubre absolutamente todo de manera gratuita. Está votando porque ahora tiene agua, porque tiene electricidad, porque tiene teléfono. Está votando porque ya no pasa hambre. Además, ha aumentado 30% el consumo de la población más pobre de Venezuela. Por todo eso está votando. Y sabe que si ganara la derecha, todo eso se perdería. ¿Por qué se perdería? Porque la derecha está dentro del proyecto neoliberal, dentro del proyecto capitalista, que por esencia tiene como centro de todo su accionar el capital, la acumulación de dinero. Y eso por esencia no lo puedes impedir porque se destruiría a sí mismo, y la acumulación solo puede construirse a partir de la exclusión de las mayorías. El capitalismo por esencia es un negador de los derechos de la mayoría y no puede hacer otra cosa porque no se acumularía en las cantidades que quiere acumular y se destruiría. Entonces la derecha venezolana de llegar al poder no va a mantener 6.000 centros de atención médica gratuita.
Los privatizaría porque tiene que, según ellos, hay que tener ganancia. Porque el individuo tiene que ver cómo hace para pagarse su salud, y si no tiene, pues mala suerte para él. Porque no cree en que el Estado está obligado éticamente a asegurar el bienestar de sus individuos. Lo dijo Bolívar, que no solamente usó la espada. Un buen gobierno es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible a sus habitantes. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es la ausencia de privación. Un Estado está obligado a proporcionar, a garantizar salud, a garantizar trabajo, a garantizar educación, etcétera, etcétera. Los bienes fundamentales, el agua, hasta el teléfono es hoy un derecho. Es un derecho de comunicación. Entonces tú tienes que garantizar que toda la población tenga acceso al teléfono, sea por telefonía fija, sea por telefonía móvil. Y todo eso es lo que está haciendo el gobierno. Y en eso está participando todo el mundo. Si la derecha ganase, no habría más escuelas como hay. ¿Sabe que Venezuela es hoy el segundo país en América, incluido desde Canadá hasta abajo, en población universitaria, en inclusión universitaria, y el quinto en el mundo? ¿Quién nos gana en América? Cuba. Pero nosotros estamos por encima de los Estados Unidos incluso en inclusión universitaria, y es gratuita la universidad ya, y puedes estudiar lo que tú quieras. Y somos el quinto en el mundo, y eso es con el gobierno bolivariano. Entonces, cuando se vota por Chávez, se vota por la posibilidad que tú tienes garantizada ya de hacer una carrera universitaria, sin tener que endeudarte, sin tener que nada, simplemente inscribirte. Y ahí va a estar. Bueno, todo eso, yo no sé si te explica qué vendría después de Chávez. Yo estoy trabajando para que siga siempre, para siempre, el proyecto bolivariano. Sea que lo encabece Chávez, sea que lo encabece otra persona. Ahorita la etapa en la que estamos es la de transferencia de poder al pueblo. La transferencia directa. Los consejos comunales reciben dinero, presupuesto directamente. La comunidad decide en qué lo gasta. Tienen un banco comunal. La comunidad administra los recursos, lo controla, y es la asamblea en la comunidad la que decide quién va a dirigir el banco o quién no lo va a dirigir. En esa etapa estamos, de transferencia de poder al pueblo. Y si tú haces una proyección hacia el futuro, de mantenerse esa transferencia de poder al pueblo, pues todos seremos gobernantes en todos los espacios políticos en los que se ejerza el poder. Entonces, contrario a lo que pinta la prensa, Chávez está haciendo posible la superación del tradicional mesianismo en América. Porque cuando el pueblo esté empoderado, no se necesitan individuos que conduzcan. Eso, claro, a la larga, porque eso no se logra en una generación o en 2 generaciones. Entonces, alternancia con otro modelo, yo te diría, Dios nos libre. Alternancia con el neoliberalismo, Dios nos libre. Porque no hablo de alternancia personal, alternancia de proyectos políticos. Es el pueblo en el poder para siempre, en eso creo, y eso es lo que defiendo, y por eso trabajamos. Alguien preguntó cómo hacer un cambio sin lucha ideológica. Creo entender que eso fue. Mira, es imposible hacer un cambio sin lucha ideológica. Eso es imposible. Es que hoy estamos librando una batalla de ideas tan decisiva, tan importante, tan trascendental como la que se libró aquí hace 200 años contra la monarquía absoluta. Si Bolívar, si Miranda, si todos ellos no se hubieran planteado confrontar ese pensamiento colonizador, el pensamiento imperial, y construir una nueva propuesta política, pues nada se hubiese logrado. Entonces, cambio sin lucha ideológica es imposible. El cambio implica necesariamente una lucha ideológica. Tú diseñas una propuesta y ya eso pasa por lo ideológico. Tú tienes que decidir a qué le vas a dar prioridad, al mercado o a la persona humana. ¿Qué te interesa a ti? ¿Acumular dinero o
satisfacer las necesidades de todos o contribuir a satisfacer las necesidades de todos. ¿Qué es para ti más importante? ¿Un carro último modelo o que tu vecino, o ayudar a tu vecino a resolver un problema fundamental? ¿Tú qué tienes? Y esos son los dos modelos desde que el mundo es mundo. Egoísmo, individualismo, acumulación de dinero, o solidaridad, humanismo, persona humana, etc. Entonces, déjame un momentito. Entonces, las guerras mundiales, cuando tú analizas el origen de las guerras mundiales, cómo se producen, todas fueron iniciadas por imperios en sus afanes expansionistas y de apropiación de los recursos de otros pueblos. Las guerras mundiales no implicaron una lucha realmente ideológica. Las guerras mundiales se justificaron después ideológicamente, pero se iniciaron por apetencias imperiales, por apetencias de las potencias y por las apetencias de dominio de algunos pueblos sobre otros. Dime. Ciencia, cómo lograr que el país reaccione, y me lo plantea para Chile. Ahí yo no me atrevo a dar respuesta, yo creo que es una cuestión que tienen que resolver ustedes mismos. Yo lo que sí diría que creo que esta ocasión del Bicentenario es una buena oportunidad para plantearse una reflexión crítica sobre nuestras historias, porque también el discurso histórico fue colonizado. Entonces, es una buena oportunidad para comenzar a hacer unos debates que tienen que ser colectivos, sin duda alguna, sobre lo que hemos hecho en estos 200 años de República, qué camino hemos transitado, qué es lo que ha pasado en estos 200 años. Hay un discurso, y hay varias cosas, hay sin duda que bueno, como yo decía antes, en el momento de la independencia hay un cambio político y económico, pero seguimos colonizados mentalmente. Seguimos considerando a la madre patria como el modelo. Durante todo el siglo XIX quisimos ser europeos. Cuando ya España no nos parecía que representaba el mejor modelo europeo, quisimos ser ingleses, quisimos ser franceses. Y después en el siglo XX quisimos ser estadounidenses y todavía muchos lo quieren ser. El American Way of Life, Mickey Mouse, McDonald's, Coca-Cola, las marcas de moda, la música de moda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso pasa, miren, eso es un producto histórico también de las situaciones de coloniaje. Durante los 3 siglos de colonización hubo un discurso que en aquel entonces se hacía desde el púlpito y que hoy se hace a través de los medios de comunicación, un discurso para convencernos de que nosotros somos inferiores, que nosotros incluso, fíjense que desde el punto de vista económico nosotros somos subdesarrollados. Es decir, que es la expresión en la economía de la calificación de subhumano. Somos subdesarrollados porque no somos todavía como ese modelo desarrollado que se presenta como el único modelo posible, además de realización económica. Y desde el punto de vista cultural, pues ni se diga. Yo no sé si los chilenos se salvan de eso, pero los del Caribe, bueno, somos catalogados de escandalosos, de desorganizados, de no tomar las cosas en serio, de impuntuales, porque tenemos otro sentido de la vida distinto al de los países nórdicos, pues. El sol, quiera que no, influye. Pero desordenado ya va con una carga negativa, escandaloso ya va con una carga negativa. Si lo vamos al campo político, ¿de qué hemos sido tildados? No que hay un gobierno que se preocupa por el pueblo, no, somos populistas. Entonces yo diría, bueno, si hay gobierno populista, el opuesto tendría que ser gobiernos elitistas, ¿no? Que es como ellos lo piensan, pero nunca se dice, bueno, que este gobierno es elitista, pero lo son de hecho. Entonces a mí me gusta más ser gobierno populista que gobierno elitista, sin duda alguna. A mí ahí no lo pensaría ni 2 veces.
entonces, o que somos políticamente incorrectos. Es decir, siempre hay una carga negativa que va en los términos